Siguiendo el comentario inicial que ha hecho Carlos, me ha hecho recordar que cuando era chaval, cuando era joven y salía a ligar a las discotecas, tú todavía estarás haciéndolo, ¿no? Pero yo que estoy fuera del mercado ya hace rato, me acuerdo que tenía dos primos que eran muy altos, los dos, y yo salía con ellos y nos decían la V. Yo era el extremo inferior de la V, evidentemente, eran como guardaespaldas. Y yo soy la V de este panel, porque Manuel también es altísimo, así que el enano de los tres soy yo. Así que espero que la talla no sea un factor determinante para habernos invitado a venir aquí hoy, ¿no? Muy bien, entonces habla el extremo inferior de la V. Bueno, este es el título mío, Hibridando, talento conector multidisciplinar y visión renacentista de la educación. ¿Qué problemas tenemos? ¿A qué problemas, a qué soluciones nos enfrentamos? Bueno, los problemas, a mi juicio, son estos cuatro. Son muchos, ¿no? Pero voy a citar algunos nada más, en donde voy a centrar mi charla. El primero es la hiperespecialización. Creo que los conocimientos se gestionan como silos independientes, sin conexión. Al mismo tiempo hay una desconexión educativa, en el sentido de que se compite mucho y se comparte y se colabora poco. Eso ocurre en las universidades, eso ocurre en los institutos, eso ocurre en muchas entidades, donde cada departamento hace su vida propia. No hay una conexión y no trabajan juntos en proyectos. Yo pienso que también hay una crisis de ética y de valores, siguiendo un poco esta lógica de que el fin justifica los medios, que yo creo que esa frase sintetiza lo que es la crisis de ética y de valores que estamos viendo hoy. Y por último, hay una especie de modelo lineal en el que se innova demasiado de un modo unidireccional y no se innova en la intersección. Vais a ver que voy a utilizar mucho el término en la intersección. Cuando hablo de innovar en la intersección o emprender en la intersección, me estoy refiriendo a espacios que son de intersección entre muchos sectores o muchas áreas del conocimiento, que no pertenecen, son espacios de innovación que son difíciles de clasificar, porque no pertenecen a un directorio que catalogue el conocimiento, ni a un directorio que catalogue un sector, ¿no? Entonces, las soluciones que yo propongo, estoy viendo que la diapositiva tiene algo que la corta, la he puesto más pequeña, no sé si es la resolución o algo, o al pasar la grabación, porque se ha cortado, bueno, ya veré cómo lo hago, pero bueno, las soluciones voy a hablar de tres cosas. Primero, de hibridación. La hibridación, para mí, el promover que el talento conector es una vía. La segunda son las humanidades. Voy a defender la tesis de que hay que recuperar las humanidades como herramienta, como elemento para mejorar la empleabilidad, que esto parece un poco chocante, pero lo voy a intentar defender. Y lo tercero, voy a hablar de la colaboración en educación. La necesidad de promover la colaboración en educación, lo que yo llamo la cultura la cultura de colaboración. Todo lo que voy a contar viene de un libro, bueno, hay un libro que se llama El efecto Medici, que recomiendo que leáis, de un profesor que se llama Franz Johansson, que habla del efecto Medici. El efecto Medici, por definirlo rápidamente, dice algo así como: mientras más dispares son las partes, las piezas que uno une, ya sean de conocimiento, ya sean personas, más potencialmente disruptivo va a ser el resultado. Si yo junto un biólogo con un químico, es una relación predecible. Si yo junto a un biólogo con un diseñador de escaparates de tiendas comerciales, al haber tal disparidad, se está maximizando el efecto Medici. Y eso debería provocar un resultado mucho más innovador que si junto a un químico y a un biólogo. O sea, las virtudes de la mezcla, ¿no? Y hay un libro que hemos publicado hace poco con la EOI que se llama La economía de la hibridación, donde hemos hecho un estudio de 20 empresas españolas que han tenido una estrategia de éxito usando estrategias de hibridación. Bien, ¿a qué llamo talento conector? Lo he definido así: capacidad para detectar y aprovechar sinergias entre elementos muy dispares entre sí. Fíjense que he subrayado detectar y aprovechar. No basta solo con identificar las sinergias, sino que hay que explotar estas sinergias. Tú lo sabes como emprendedor. No basta que la idea sea buena, sino hay que implementarla y desarrollarla, ¿no? Perdón, te doy la espalda, lo pongo por aquí. Entonces, esto no se gira, ¿no? Aquí me voy a poner para no dar la espalda a los... Bien, entonces, estoy tapando aquí. Bien, a estos hibridadores yo le llamo cazadores de conexiones, porque tienen una habilidad especial para cazar conexiones que otras personas no ven. Entonces, existen dos tipos de hibridadores, o existen dos tipos de hibridaciones. Un tipo de hibridación hablamos las que son los conectores de ideas. Son personas que tienen una habilidad especial para conectar ideas que están muy lejanas entre sí, que se mueven en ámbitos muy lejanos entre sí. Y podríamos llamarlos genios creativos.
mientras que hay otros tipos de conectores que son los conectores de personas, que son personas que lo que hacen es crear y liderar equipos formados por individuos que vienen de ámbitos y de conocimiento y de negocios que también son muy lejanos entre sí. A esto a mí me gusta llamarles optimizadores de la diversidad. Son personas que son capaces de, dentro de un equipo diverso, optimizarlo a pesar de las enormes diferencias que hay entre los perfiles de estas personas. Tenemos a Ferran Adrià con un ejemplo de genio creativo y tenemos a Mathieu Ricard, que se dice que es el hombre más feliz del mundo, que es un señor que ha mezclado budismo, el budismo contemplativo con estudios de neurología y estudios del cerebro desde el punto de vista occidental, ¿no? Ha unido esas dos escuelas y ha sido capaz de desarrollar mucha teoría. Aquí tenéis un montón de ejemplos de ideas, de productos y de proyectos que han nacido de conectar ideas. Tenemos el Parque de Oma, de Agustín Barrola, es un parque que mezcla arte con naturaleza. Tenemos el autobús anfibio, el primer autobús anfibio de verdad del mundo. Tenemos por aquí la cafetera Twitter, no sé si conocéis la cafetera Twitter. La cafetera Twitter es una cafetera que te avisa por Twitter que el café está hecho. Por cierto, ¿tenéis Twitter? No sé qué hashtag se está usando para tuitear. ¿Ahora? 2013, mami. Yo soy arrey en Twitter por si me necesitas. Bien, Twitter, que es una cafetera que te avisa cuando el café está hecho por Twitter, ¿no? Aquí tenemos el famoso bate de roca que utiliza el agua de lavarse las manos para el bate. Bueno, hay muchos ejemplos de mezcla, ¿no? Es muy interesante la experiencia de la escuela Olipo, que es una escuela de literatura de París, donde estuvo Julio Cortázar, que es una escuela que mezcló matemáticos y literatos, y hacían poesías y hacían relatos a partir de fórmulas matemáticas, ¿no? Y tenemos también el caso famoso del chess boxing, que es un deporte, que son 11 sesiones, 6 sesiones de ajedrez y 5 de boxeo. O sea, es maximizar el efecto Medici, porque hemos juntado el deporte donde más golpes se dan con el deporte que menos golpes se dan, los dos extremos del continuo, ¿no? Bien, bueno, ¿la clave para esto cuál es? La clave para conseguir conectar ideas es aprender a buscar lejos. Es decir, aprender a no acostumbrarse a las conexiones obvias, las conexiones cercanas. Y una vez que te entrenas en esto, es una maravilla. Te entrenas en esto y nunca te conformas con conexiones obvias, ¿no? Pero el problema que tenemos aquí es que tenemos una cosa que se llama barreras asociativas. O sea, las asociaciones en general son muy buenas porque las asociaciones permiten que el lenguaje sea muy eficiente. Cuando uno es experto, uno tiene un montón de asociaciones que ya ha creado mentalmente. Y por eso puedo hablar rápido, ¿no? Cuando yo digo o hablo de hibridación, yo hablo rápido del tema porque yo soy, entre comillas, experto en el tema y tengo un montón de asociaciones creadas. Pero mientras más asociaciones tengo, más barreras asociativas tengo para salirme de las conexiones obvias. Es lo contrario de los niños. Los niños no han creado asociaciones ya demasiado rígidas y por tanto los niños hacen unas conexiones maravillosas porque no tienen esos cables como tenemos nosotros tan amarrados. Entonces lo que hay que hacer es superar la barrera asociativa. Y lo de la barrera asociativa lo vais a entender con el ejemplo que voy a poner. Si ahora mismo hago un ejercicio, lástima no tengo tiempo, pero un ejercicio les pregunto, decidme 5 palabras que asociáis con la palabra ventana, por estudios que se han hecho, lo más probable es que aproximadamente el 85%, entonces la campana Gauss estaría en el medio, alguno de vosotros diría alguna de estas 5 palabras. O sea, diría puerta, pared, luz, cortina o persiana. Son asociaciones que establecemos con la palabra ventana. Seguramente si le preguntamos a los niños se saldrían bastante de ese formato, ¿no? La campana de Gauss de los niños sería mucho más alargada, sería distinta, ¿no? Más achatada. Pero al contrario, os pongo ejemplo de una persona que tiene barrera asociativa muy baja, como puede ser Marcus Samuelsson. Marcus Samuelsson es un sueco también, que se ha ido a Estados Unidos, que montó un restaurante de comida sueca entre comillas, y a este señor le preguntaban, le ponían una palabra y le decía, ¿con qué asocias esta palabra? En términos gastronómicos. Y mira la respuesta que daba este señor, ¿no? Este señor le decía, bueno, ¿qué asocias con tandoori? Con la palabra tandoori. Y cuando le decían tandoori, el hombre te decía salmón ahumado. ¿Qué relación entre tandoori y salmón ahumado? Había conexión, pero no era una conexión obvia, superficial, ¿no? Y ya con lo que voy a poner ahora, si ya es más sorprendente todavía, le decían ensalada de César y decía sopa de ensalada de César. O sea, a ti te dicen ensalada de César y una relación ¿cómo sería? Ingredientes de la ensalada de César, hago otra combinación y hablo de pollo, hablo de, no sé, ¿no? Pues el hombre ha saltado de un plato frío a un plato caliente. Para que veáis lo que significa tener barreras asociativas bajas, lo que permite que las conexiones entre ideas sean muy buenas, ¿no? Bien, conexión entre personas. Pues hay que maximizar el efecto
Medici, maximizar la disparidad y, por lo tanto, optimizar la diversidad. Hay que mezclar gente con personalidades diferentes, con creencias diferentes, con talentos distintos, con ideologías distintas, con culturas, orígenes distintos, edades, géneros, profesiones. Hay que mezclar y mezclar. Hay que amar la mezcla. Y eso solo será posible si somos capaces de ver la diferencia, si vemos la diferencia con curiosidad y no la vemos como una fuente de estrés. Y hoy en día a la diferencia la vemos más como una fuente de estrés que como una fuente de curiosidad. Y ahí es donde está el problema, y esa es una barrera que tenemos que superar. Ahora, con esto no quiero decir de que ahora hay una idea, hay un concepto que tiene que ver con el talento, que llamamos la personalidad tipo T, T-person, se le llaman los anglosajones, T-person. Son personas que tienen un tronco muy sólido, o sea que son especialistas, tienen una habilidad muy fuerte en una disciplina, pero tienen el mismo tipo, una tilde, unas habilidades que les permiten conectar con otras disciplinas y que les permiten abrirse y entender personas con talentos distintos a los propios. Pues nosotros hoy en día tenemos mucha gente con troncos anchos, pero tildes muy delgadas. Y en el mundo de emprendimiento esto es importante. El ejemplo claro es un informático. Conozco muchos informáticos, no quiero tampoco hablar mal de los informáticos, pero conozco muchos informáticos e informáticas que tienen un tronco muy grueso, nunca mejor dicho, pero la tilde, entonces el informático que desarrolla tilde gana 3 veces más que un informático que solo es bueno programando. Hablando de talento y de empleabilidad. Bien. Bueno, buscar combinaciones, voy a seguir. Segundo punto, humanidades, el papel de las humanidades. Tenemos que recuperar las humanidades y voy a dar algunos argumentos de por qué. La pregunta es, ¿las humanidades pueden ayudar a mejorar la empleabilidad? No, la respuesta no es tan clara, o sea, parece que no, porque ahora mismo hay una especie de caza y captura, de las humanidades. Las humanidades están devaluadas, tienen muy poca importancia las humanidades. Entonces, ¿qué pasa? Pues tenemos un ministro, que se llama Wert, yo no digo Bert, yo digo Wert, que nos ha dicho que los universitarios no deben estudiar lo que quieren, sino lo que les emplee. ¿Vale? Entonces, esta frase que sacada aislada, no es Wert quien lo dice, es una escuela de pensamiento que defiende esto. Podemos discutir después, en el tiempo que tenemos de preguntas sobre esto, no centrarnos en Wert porque no se trata de personalizar, sino esta filosofía de pensamiento. Esa filosofía a la que Keynes le llamaba el hombre práctico, que tanto daño nos ha hecho y nos sigue, y que parece que va en contra de la empleabilidad, porque se supone que las personas prácticas tienen más empleabilidad. Ya veremos las relaciones paradojas que se dan ahí. Entonces, tengo un compañero que es de Bilbao, algunos de vosotros lo conocéis seguro, se llama Julen Iturbe, que me encantó. El otro día publicó un post y decía esto y me encanta. Decía, nuestros alumnos no pueden ser, sin más, lo que las empresas quieren que sean. Eso es demasiado peligroso si no se somete a una crítica permanente. Transformar materia prima, que son personas, usando un molde único, es algo que me da pavor. ¿Vale? Podemos discutir sobre esto después porque esto da mucho juego. Entonces hay que seguir un enfoque holístico en la educación. Y un enfoque holístico en la educación significa que hay que invertir y hay que cultivar relaciones. Hay que trabajar en estas 4 dimensiones. Hay que trabajar en que la gente conozca más, o sea, buenos conocimientos, que la gente haga más, pero también que la gente aprenda a convivir y que la gente aprenda a ser. Que la gente aprenda a ser. Mucho know-how, pero la gente tiene que aprender a ser. Es muy importante que en esta sociedad aprendamos a ser, sea un empresario, sea lo que sea. El pensamiento sistémico es otro talento importante que hay que desarrollar. El entendimiento holístico que aporta la visión humanista. La visión humanista ayuda mucho a que la gente desarrolle un pensamiento holístico. Y eso es una cosa en la que hay que trabajar. Bueno, el lado derecho y el lado izquierdo del cerebro. Hay una sobreexplotación del lado izquierdo del cerebro, del lado analítico, racional. Suelo decir que hoy en día estamos medianamente colonizados por la hoja de cálculo. De hecho, el futuro, fíjense si el tema es grave, que el futuro de Europa se está decidiendo en una prosaica hoja de cálculo. O sea, se está superexplotando el lado izquierdo del cerebro y se está devaluando el lado derecho del cerebro. ¿Y qué ocurre en el lado derecho del cerebro? En el lado derecho del cerebro se desarrolla la empatía, se desarrolla la observación, la intuición. Está el área afectiva.
Eso hay que trabajarlo también en las empresas y es importante que lo desarrollemos. Bueno, si estudias matemáticas, yo he estudiado 2 carreras, la primera no la terminé, pero son 2 carreras diametralmente opuestas, ¿vale? Y entonces yo tengo esta experiencia que cuento es mía, es personal. Yo estudié mucha matemática, mucha física, una carrera de ingeniería muy dura, y bueno, ahí eso me desarrolló una cierta habilidad para tener rigor, para tener sobriedad, para tener un pensamiento científico, y después me pasé a otra carrera en la que más cercana a la humanidad, donde me ayudó a desarrollar una mirada sistémica, una mirada humanista sensible, y esa combinación, yo no soy un hombre perfecto ni mucho menos, tengo millones de defectos, pero siento que me da un equilibrio que me ayuda mucho a solucionar problemas, ¿no? Conozco informáticos que tienen un perfil amplio y renacentista, y conozco filósofos con formación en ciencias exactas, y esa combinación es maravillosa, estudiar carreras que sean muy diferentes. Bueno, si entráis a la página web de Motools, que es mi empresa, vais a ver un artículo que se llama De tecnólogo a filósofo, que es un hombre, un inversor en startup, que era tecnólogo, de empresas de base tecnológica, que decidió hacer un doctorado en filosofía. Y él lo cuenta, él dice de que es la mejor inversión en educación que ha hecho en su vida. Y cómo le ha ayudado a mejorar sus empresas el haber estudiado un doctorado en filosofía. Hay otro artículo de Harvard Business Review que habla del impacto que tiene la poesía, Manuel, tú que haces literatura también, la poesía, me vas a entender, pero ya no hablo de literatura, no, ya la poesía que es el extremo del lado derecho del cerebro, dentro de la literatura, ¿no? Donde más sobreutiliza el lado derecho del cerebro. El impacto que puede tener la poesía en las profesiones y en particular en los empresarios. ¿Cuánto podrían mejorar los empresarios y los directivos si estudiaran y practicaran un poquito más de poesía? Bueno, hay que desarrollar capacidad de síntesis. Es muy importante. Yo tengo empresas, yo contrato consultores, trabajo con consultores. Os digo una cosa, la habilidad que más valoro cuando busco un compañero de trabajo es la capacidad de síntesis. La capacidad de síntesis es como si fuera una variable compuesta, es una fórmula compuesta que resume muchas virtudes de un profesional. La capacidad de converger ideas como alternativa a la verborrea latina. Coges un documento en inglés, encima tenemos un idioma que nos ayuda. Coges un documento en inglés y lo pones en español y te queda doble. Entonces la capacidad de síntesis, pero no la capacidad de síntesis basada en la poda, que eso no es síntesis, la capacidad de síntesis basada en un entendimiento profundo del problema que tú eres capaz de sintetizar. Si lo sintetizas bien es que lo has entendido bien. El pensamiento metafórico, esto es importante como talento, también le doy mucho valor. El hecho de que la gente sea capaz de inspirarse en una situación, extraer un molde y llevarlo a otra situación. Eso las humanidades ayudan muchísimo a desarrollarlo. Pero ojo, ojito, voy a introducir un tema nuevo que me gustaría que pudiéramos discutir en la mesa. Estamos hablando de talento para la empleabilidad. Pero yo voy a complementar la historia. No solo necesitamos mejorar el talento para la empleabilidad, lo mismo en el próximo Agora Talentia podéis hacer una mesa de esto. También tenemos que trabajar el talento directivo para emplear. ¿Repito la frase? O sea, no solo talento para la empleabilidad, sino talento directivo para emplear, porque esa es la otra parte de la historia. Falta mucho talento directivo para emplear. Yo no conozco muchos directivos que contraten a la gente pensando si ha estudiado humanidades o alguna de las habilidades que estoy contando aquí. Bueno, lo voy a dejar para después porque podría estar 4 horas hablando de esto, 4 horas, porque estoy haciendo un estudio sobre las escuelas de negocio y el impacto que han tenido las escuelas de negocio en la crisis que estamos viviendo. Las escuelas de negocio son corresponsables de la crisis que tenemos hoy. Si quieren lo tratamos después en el descanso porque tengo ideas muy claras al respecto. ¿Vale? Aquí hay un artículo donde lo dice este director de escuela de negocio. Escuelas de negocios españolas se plantean como ejemplos mundiales por el sitio que ocupan en los rankings. Pero yo lo que me cuestiono no es eso. Yo lo que me cuestiono es cómo se han hecho esos rankings para ordenar las escuelas de negocios. Si os metéis en los rankings de cuál es el sistema de ranking, podéis agarraros a la cabeza. ¿De qué criterios se siguen en estos rankings? Por tanto, no voy a hablar, ya estoy terminando. Entonces, las humanidades nos van a ayudar al desarrollar el pensamiento crítico. Esto es fundamental. Si hay una aportación importante de las humanidades a la formación de los nuevos profesionales, es el pensamiento crítico. Pero ojo, cuando dije antes que había que trabajar mucho más el talento directivo para emplear, lo que quería decir también era que aunque en una encuesta tú le preguntas a los directivos qué atributos valoran más y el directivo te diga, me gusta el empleado que tiene autonomía, que
Una cosa es lo que dicen y otra cosa es lo que hacen. Después son los conflictivos, los que tienen problemas. No, yo no quiero autonomía, yo quiero borregos. Entonces, una cosa es lo que se dice en las encuestas y otra cosa muchas veces la realidad. Bien, y por último ya el tema de la cultura co, el impulso a la colaboración educativa, que me parece fundamental, el gestionar la educación de una forma transversal, tiene que ver con esto. Lo voy a sintetizar en esta frase que me encanta. Mientras la universidad es disciplinada entiéndase como una organización que está organizada, valga la redundancia, por disciplinas, por departamentos, el mundo y la realidad es indisciplinado. Tú te encuentras un problema en la realidad y los problemas no vienen con una etiqueta que tú le dices, esto se resuelve con la asignatura de filosofía, este se resuelve con la asignatura de ingeniería mecánica. Los problemas no vienen etiquetados con asignaturas. Los problemas se solucionan con mezclas de un montón de disciplinas. Entonces hay que entrenar a la gente para que resuelva esos problemas combinando conocimientos. Por eso yo no entiendo cómo en la universidad no existe una figura, una especie de si queremos seguir con los exámenes, que cada cuatrimestre hay un examen que se base en esto, en el Project Oriented Learning. O sea, que se base en lo siguiente. Imagínense que cada cuatrimestre, cuando termine un cuatrimestre, el alumno o la alumna tenga que resolver un problema, un proyecto que le obligue a combinar el conocimiento del cuatrimestre que ha terminado y de cuatrimestres anteriores. Seguro que terminamos la carrera conectando mucho mejor las ideas y tenemos la mente mucho más entrenada. Y no lo que ocurre hoy, que si tenemos 5 exámenes en un mes, vamos vaciando y llenando el disco duro. Es lo que hacemos hoy. Bien. Y entonces, hay que estimular las carreras multidisciplinares, carreras que combinen, vas a la Universidad de Stanford, vas a la Universidad de Harvard, vas a la Universidad de al MIT, y hay cada vez más carreras interdisciplinares. No empresariales y derecho, sino carreras que combinan cosas que maximizan el efecto Medici, que he comentado antes. Bien, aquí tenéis programas. Este es otro ejemplo interesante. Programas que se plantean como objetivo explícito combinar habilidades del lado derecho con habilidades del lado izquierdo del cerebro. Por ejemplo, un máster en Fine Arts, en Bellas Artes, con MBA. O sea, máster de hoja de cálculo con máster de belleza y de sensibilidad. Ahí tenéis los programas, no los voy a leer, pero ahí están los programas que se están desarrollando en Europa, tanto en Estados Unidos como en Europa, donde sales con el título de MBA y el título de máster en Bellas Artes. Los dos juntos. ¿Bien? Programas multidisciplinares como de la Universidad de Stanford, ahí tenéis unos cuantos, que son todos transversales, que obligan a que se combinen un montón de disciplinas, no un programa de un tema concreto que es disciplinar, sino de combinaciones. Y tenéis un centro en la Universidad de Alberta, por ejemplo, muy interesante, que pone a trabajar juntos a nanotecnólogos y artistas. Nanotecnólogos y artistas, este bichito que veis aquí es una obra de nanotecnología hecha con artistas. Es una residencia donde trabajan artistas. La investigación artística se hace en nanotecnología y se difunde nanotecnología a través de experiencias artísticas. Pues nada, mis recomendaciones finales, para un poco darle sentido a todo lo que he dicho antes, que lo he hablado un poquito disperso, es lo siguiente. En primer lugar, nosotros en Emotools llevamos tiempo haciendo talleres de hibridación. Le llamamos talleres de hibridación, donde juntamos a trabajar investigadores de disciplinas distintas, juntamos a emprendedores de diferentes ámbitos a ayudarlos a que encuentren combinaciones. Estamos buscando Leonardo da Vinci, no hace falta ponernos el listón tan alto, ¿no? Pero llegar a un 10% de un Leonardo da Vinci no estaría mal. Fíjense Leonardo da Vinci todas las cosas que era. De esto también tenemos en España, no a ese nivel, pero tenemos en España gente muy buena en esto. Entonces mis recomendaciones serían, las voy a resumir rápidamente. Primero, recuperar la visión renacentista del conocimiento. Esto significa aprender cosas por aprenderlas, como dicen los psicólogos, como actividad autotélica. Disfrutar el proceso de aprender. Percibir la diversidad como una fuente de curiosidad y no de estrés, que esto es importante. Estudiar más de una carrera. Mientras más diferentes sean las carreras, mejor. Carreras que sean muy diferentes unas a otras. El moverse profesionalmente de un campo a otro. Trabajar en campos distintos, eso te ayuda a conectar mucho mejor. Viajar, exponerse a muchas culturas, y mientras más diferentes sean esa cultura la tuya, mejor, pero viajar como viajero, no viajar como turista, que esto es un elemento importante si queremos aprender de verdad. Aprender más autodidacta, está demostrado que la educación expandida, que como solemos llamar al aprendizaje informal, ayuda a romper un poco el marco de las disciplinas. Esto es interesante, leer libros y artículos que no tengan nada que ver con nuestro ámbito de especialización. Esto que vamos a casa y seguimos leyendo lo mismo
que estamos leyendo en el trabajo, no, cambien totalmente. Ahora voy a buscar algo que esté del otro lado de lo que estoy estudiando, leo poesía o leo otra cosa. Disfrutar el proceso, no obsesionarse con los resultados, que es muy importante, y esto es esencial, lo dejamos para el final, elegir compañeros de viaje que no se parezcan tanto a nosotros. Porque si se parecen mucho a eso, no nos van a cambiar. Con esta frase final, cierro mi ponencia. Me parece extraordinaria esta frase de Anthony Flores, que dice, cuanta más formación tienes de diferentes conocimientos, más capacidad tienes de aplicar el sentido común. Mientras más experto, mientras más cerrado estás en una disciplina, más vas perdiendo el sentido común. Pues nada, muchas gracias.